Bien, buenos días. Damos comienzo de la sesión extraordinaria del día 27 de abril de 2019. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de abril de 2019. ¿Alguna rectificación? Con permiso, buenos días. Por mi parte sí propongo una corrección, de dos correcciones concretamente. Si se efectúan, pues votaría a favor. En la página 20, en el debate que se produce sobre el punto de estudio de detalle 01/18, en el acta, en mi primer turno, se ha recogido de forma literal aproximadamente 100 metros cuadrados de suelo urbano directo. En la conversación real nunca indiqué 100 metros. La cantidad de superficie por esa superficie real quizá ni siquiera lo hubiera planteado. Debe de expresarse mil y pico metros cuadrados. Son aproximadamente 1000 metros cuadrados. El desfase entre el suelo urbano que creo que se está indebidamente tratando es que no. Es una cuestión de... ¿Pero lo dijiste tú o es lo que es? Porque lo que se recoge tú dices. Lo que yo dije, he repasado la grabación en vídeo que tengo y son 1000 metros y pico de diferencia. Pero lo que tú dijiste. Sí. Tú dices que hay mil y pico metros de diferencia. Exactamente. ¿Otra cuestión? Sí, la otra sobre el mismo punto, también en ese debate, y también dicho por mí en la manifestación, como se puede comprobar en los vídeos, es que no se recoge que la indicación que hice de que los mismos promotores del estudio de detalle habían iniciado una junta de compensación del R6, que es el sector limítrofe, y que existiendo desde más de un año alegaciones por parte del resto de propietarios, ya que no se ha justificado la mayoría del 50% de la propiedad para poder iniciar el trámite, y que dichas alegaciones no se han contestado por parte del Ayuntamiento. Yo puse aquí de manifiesto en el debate que en el Ayuntamiento había una serie de alegaciones de propietarios que se estaban viendo involucrados con estos otros propietarios del estudio de detalle, los promotores, y que la parcela les repercutía directamente. Entonces, no sé si recuerdan que incluso invité al señor José Carlos Lubión para que contrastara la información y en el siguiente pleno viniese aquí a decir si estábamos en lo cierto o no en lo que yo manifestaba. Me gustaría que eso se recogiera en el acta, porque creo que es importante. Antonio, eso es, aquí nosotros recogemos lo que en el debate, no es lo que tú querías decir o no querías decir. Por lo tanto, yo creo que el acta la recogen tanto la secretaria del Pleno como la secretaria del Ayuntamiento. Pues me veré la obligación de votar en contra de la aprobación y además tengo que manifestarle que falta la verdad de lo que por mis palabras se trasladó en este Pleno. Lo que no, yo creo que le ha quedado en el tiempo que lleva como concejal, le ha quedado claro que lo que se recoge en el acta no es taxativamente todas las palabras que se expresan y cómo se expresan. Votamos la aprobación del acta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por mayoría se aprueba. Segundo punto del orden del día, designación de miembros de las mesas para las elecciones locales y al Parlamento Europeo del día 27 de mayo de 2019. ¿Le da usted el botón? Sí. Se van a sortear todas las mesas, ¿no? La 17 de Comité Municipal. El número de suplentes por cargo, aunque los oficiales son 2, se van a poner 5, porque como sabéis luego hay excusas que la gente presenta ante la Junta Electoral de Zona, se admiten y nos vemos en la necesidad de tener que nombrar a otros. ¿Vale? Distrito primero, sección primera, mesa única. Presidente, Lourdes Sánchez Martín. Primer suplente de presidente, María Jesús Villalobos Guerrero. Segundo suplente de presidente, María Teresa Rodríguez Martín. Primer vocal, Manuel Rodríguez Martínez. Segundo vocal, María Angustias Martín López. Primer suplente y primer vocal,
María Soledad Ramos Ramos. Segundo suplente del primer vocal, María del Carmen Ramos Parrón. Primer suplente del segundo vocal, María Dolores Céspedes Rodríguez. Y segundo suplente del segundo vocal, Gloria Herrera Sánchez. Distrito primero, sección segunda, mesa A. Presidente, Ana Belén Benavides Reyes. Primer suplente del presidente, José Cruz Frías. Segundo suplente del presidente, Francisco José Cortés Castillo. Primer vocal, Alejandro Céspedes Sevilla. Segundo vocal, José Francisco Gómez Cortés. Primer suplente del primer vocal, José Bedmar Herrera. Segundo suplente del primer vocal, Tamara Cortés Utrera. Primer suplente del segundo vocal, José Céspedes López. Y segundo suplente del segundo vocal, Sara Cortés Cortés. Distrito primero, sección segunda, mesa B. Presidente, María Delgado Maldonado Ortega. Primer suplente del presidente, Francisca Cristina Sánchez López. Segundo suplente del presidente, Juan Francisco López Sabio. Primer vocal, Juan Manuel Medina Sánchez. Segundo vocal, Juan José Martín Gutiérrez. Primer suplente del primer vocal, María López Prados. Segundo suplente del primer vocal, María Jesús Torres Padilla. Primer suplente del segundo vocal, Pedro José Rubio Sánchez. Segundo suplente del segundo vocal, María del Pilar Olor Ferrón. Distrito primero, sección tercera, mesa A. Presidente, Leopoldo Frías Montoya. Primer suplente del presidente, Balbina Rocío Arévalo Pérez. Segundo suplente del presidente, María José Benavides Martín. Primer vocal, Teresa Gómez Fernández. Segundo vocal, Esther Acuña Cruz. Primer suplente del primer vocal, Antonio Gallardo Barrionuevo. Segundo suplente del primer vocal, José Céspedes Alonso. Primer suplente del segundo vocal, Mar Herrera Moya. Y segundo suplente del segundo vocal, Jesús Aguilera Osorio. Distrito primero, sección tercera, mesa B. Presidente, Óscar Sevilla Villegas. Primer suplente del presidente, Irene Tena de Ortega. Segundo suplente del presidente, Alicia Martínez Benavides. Primer vocal, Francisco Romero Martín. Segundo vocal, Diego Moya Escudero. Primer suplente del primer vocal, Mercedes Sevilla Sevilla. Segundo suplente del primer vocal, María Delgado Ramos Trena. Primer suplente del segundo vocal, Pablo Tena de Moya. Y segundo suplente del segundo vocal, María Mercedes Sánchez López. Distrito primera, sección cuarta, mesa A. Presidente, Francisco Alejandro Jiménez Rodríguez. Primer suplente del presidente, Isabel López Sosa. Segundo suplente del presidente, María Teresa Calle de la Pardo. Primer vocal, María Callejón Barrionuevo. Segundo vocal, Alejandro Arévalo Robles. Primer suplente del primer vocal, Agustín Arévalo Robles. Segundo suplente del primer vocal, José Francisco Callejón Martín. Primer suplente del segundo vocal, María del Pilar Burgos González. Segundo suplente del segundo vocal, Francisco Jiménez Padilla. Distrito primero, sección cuarta, mesa B. Presidente, María Gado Parrilla Gallardo. Primer suplente del presidente, Azahara Martín Sánchez. Segundo suplente del presidente, María José Martín Robles. Primer vocal, Esther María Villegas Robles. Segundo vocal, Aquilino Martín Sánchez. Primer suplente del primer vocal, José Villegas Cara. Segundo suplente del primer vocal, Florentina Rodríguez Marín. Primer suplente del segundo vocal, Antonio Martín Salmerón. Segundo suplente del segundo vocal, José Martos García. Distrito primero, sección quinta, mesa A. Presidente, Francisco Javier Escauriaza Eras. Primer suplente del presidente, Francisco López Navarro.
Segundo suplente del presidente, Ana Alicia Cantón Esquerini. Vocal primero, Javier Cabrera Vázquez. Vocal segundo, Francisco López Barrionuevo. Primer suplente del primer vocal, Gádor Lorena Benavides Torres. Segundo suplente del primer vocal, Encarnación Ibáñez Robles. Primer suplente del segundo vocal, Bárbara Barbero Peregrina. Segundo suplente del segundo vocal, Remedios Cantón Valdivia. Distrito primero, sección quinta, mesa B. Presidente, Jesús Sánchez Cárdenas. Primer suplente del presidente, María Sonia Manrique Ramos. Segundo suplente del presidente, Alba Rodríguez Sánchez. Primer vocal, Luisa Mas González. Segundo vocal, Raúl Rodríguez Hurtado. Primer suplente del primer vocal, Gracián Nicolás Almirón Morales. Segundo suplente del primer vocal, Francisco Martín Escobosa. Primer suplente del segundo vocal, Bernardo Jesús Manrique Ramos. Segundo suplente del segundo vocal, Joaquín Morante Céspedes. Distrito primero, sección sexta, mesa única. Presidente, María Rosario Pérez San Vicente. Primer suplente del presidente, María Gema Daza Martín. Segundo suplente del presidente, José Antonio Ruiz Medina. Primer vocal, Juan José Salmerón Tomillero. Segundo vocal, Carmen Gádor Ferrón Sánchez. Primer suplente del primer vocal, Andrea Sevilla Sánchez. Segundo suplente del primer vocal, Trinidad Amat Montes. Primer suplente del segundo vocal, Manuel Guirado Fernández. Segundo suplente del segundo vocal, Adrián Gómez Moreno. Distrito primero, sección séptima, mesa A. Presidente, Antonio Emilio Lirola García. Primer suplente del presidente, Alba Gádor Guillén Maldonado. Segundo suplente del presidente, Beatriz López Robles. Primer vocal, María de Gádor Bonilla Almendros. Segundo vocal, José Miguel Guillén Fernández. Primer suplente del primer vocal, María Francisca Benavente Céspedes. Segundo suplente del primer vocal, Francisco Gutiérrez Fernández. Primer suplente del segundo vocal, Ana María Guillén Rodríguez. Y segundo suplente del segundo vocal, Antonio Jesús Asensio Peña. Distrito primero, sección séptima, mesa B. Presidente, María Soledad Verde Salmerón. Primer suplente del presidente, Lorena Prados Hacienda. Segundo suplente del presidente, María Dolores Prado García. Primer vocal, José Salmerón López. Segundo vocal, Mercedes Salmerón Larios. Primer suplente del primer vocal, Gádor Lorena Torres Fernández. Segundo suplente del primer vocal, Manuel Moreno Bonilla. Primer suplente del segundo vocal, Juan Torres Hernández. Y segundo suplente del segundo vocal, Manuel Salmerón Ramos. Distrito segundo, sección primera, mesa única. Presidente, María Teresa Linares Galdeano. Primer suplente del presidente, José Francisco Rodríguez Maldonado. Segundo suplente del presidente, Francisco Miguel Sevilla Gutiérrez. Primer vocal, Sana Talibi El Oahabi. Segundo vocal, Rafael Martínez Perea. Primer suplente del primer vocal, Francisco Joyas Minosa. Segundo suplente del primer vocal, María Ángeles Sáez Pérez. Primer suplente del segundo vocal, Encarnación Campos Ramos. Segundo suplente del segundo vocal, Rosario Pérez López. Distrito segundo, sección segunda, mesa A. Presidente, María Dolores Iglesias Rodríguez. Primer suplente del presidente, Daniel Pepe de Sevilla. Segundo suplente del presidente, Miguel Carmona Montes. Primer vocal, Isabel López Sánchez. Segundo vocal, Iván Gutiérrez García. Primer suplente del primer vocal, Encarnación Avilés González. Segundo suplente del primer vocal, Antonio López Madrid. Primer suplente, segundo vocal, Francisco López Barrionuevo.
Y segundo suplente del segundo vocal, Francisco Cabrera Gutiérrez. Distrito de segundo, sección segunda, mesa B. Presidente Cristina Rodríguez Herrera. Primer suplente del presidente, Francisco Javier Peña Sánchez. Segundo suplente del presidente, Patricia Ortega Castaño. Primer vocal, Vanessa Martínez Sánchez. Segundo vocal, Mercedes Soledad Sánchez Sevilla. Primer suplente del primer vocal, Andrea Maturana Fernández. Segundo suplente del primer vocal, Javier Ramos Escámez. Primer suplente del segundo vocal, Jacinta Manrique García. Segundo suplente del segundo vocal, Minerva Sevilla Iglesias. Distrito de segundo, sección cuarta, mesa A. Presidente, Julia Marín Guillén. Primer suplente del presidente, María de Gabriel Frías Martínez. Segundo suplente del presidente, María Rosario Fernández. Primer vocal, Jesús Manuel Funes González. Segundo vocal, José Antonio Martín Torres. Primer suplente del primer vocal, José Luis Torres Cortés. Segundo suplente del primer vocal, Clara Sánchez Gallardo. Primer suplente del segundo vocal, Bouker El Hasbani Rousdi. Y segundo suplente del segundo vocal, Manuel David Garzón Torres. Y por último, la sección distrito segunda, sección cuarta, mesa B, presidente Elisa Isabel Almagro Ramos. Primer suplente del presidente, María Delgado Fernández Reyes. Segundo suplente del presidente, Gabriela Trusler Roland. Primer vocal, José Juan García Paradas. Segundo vocal, Encarnación Lorca Urrutia. Primer suplente del primer vocal, Fátima Jiménez Puertas. Segundo suplente del primer vocal, Manuel Fernández Sánchez. Primer suplente del segundo vocal, Luna Sánchez Boye. Y segundo suplente del segundo vocal, José Miguel Ruiz Marín. Víctor. Tercer punto del orden del día, dictamen para aprobar definitivamente del estudio de detalle 3/2018 que afecta a una zona reducida de suelo urbano en Callejón de Beltrán de Berja. Gracias. ¿Es la propuesta, por favor? Sí. La Comisión Informativa de Urbanismo y Relaciones con la entidad local autónoma de Gala Negra, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle que tiene por objeto el reajuste de alineación y reubicación de un pequeño espacio existente en el margen izquierdo en suelo urbano en el Callejón de Beltrán. Que se proceda a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenio Urbanístico de los bienes y espacios catalogados. Con posterioridad a su registro, que se proceda a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle. Comunicar asimismo este acuerdo a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de 10 días y diligenciar los planes y demás documentos que integran el estudio de detalle por la Secretaría General de la Corporación. Tiene la palabra el señor. Bien, respecto a este punto me remito a las preguntas que planteé la comisión informativa y también me atengo a las respuestas que se me dieron, ya que se me indicó que el propietario correría con el riesgo de las cuestiones que planteaba, con lo cual no tengo nada más que establecer el debate. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, es que es una aprobación definitiva de un estudio de detalle. Yo, como hay gente escuchándonos y acaba de oír al portavoz Antonio Álamo, que el propietario va a correr con el riesgo de lo que pase, pues parece que es que estamos haciendo aquí una cosa que es un deporte de riesgo, ¿no? Yo le quiero explicar a la gente que nos está oyendo que Víctor Martínez, que es concejal del Partido Socialista, se sale de esta votación porque es un estudio de detalle que le atañe a él, porque es su casa, que está en el Callejón de Beltrán, que si la gente que hay aquí sentada sabe dónde está el Callejón de Beltrán, tirando hacia la balsa de Pago a la derecha, sabe que es una zona urbana sin ningún tipo de problema, que Víctor compró su casa cuando se vino a vivir a Berja y que ha hecho una obra, que hizo una obra y que había un problema puntual con una parte concreta muy pequeña, que es esta, que es la portada, que había unas delimitaciones y tal,
que hizo su estudio de detalle, como lo hace cualquier vecino de verja, cuando hay un problema de alineaciones o hay algo que no está claro, y no lo hace él, lo hacen los técnicos, lo hacen los arquitectos, que el particular lo presenta al ayuntamiento, que esto lleva presentado tiempo y forma para hacer un buen informe de que esto se puede hacer, que se aprueba en pleno, como se aprueban muchísimos estudios de detalle del municipio, que pasa por comisión de urbanismo, que va a Almería, que hay informes favorables de muchísimos sectores, no hay de Berja nada más, tienen que venir informes de vivienda, tienen que venir informes de ordenación del territorio, porque hay el planeamiento, son normas subsidiarias, y que esto lleva un blindaje legal, si no, no estaríamos aquí aprobándolo. Y quiero decirle a la gente que nos está oyendo que la persona afectada, que es un concejal, cuando algún tema nos atañe a cualquiera de nosotros, incluido el alcalde, presidente del pleno, nos salimos fuera porque no podemos participar en la votación. O sea, que quiero que conste en acta que esto va como tiene que ir, que todos lo hemos mirado en comisión, que se han mirado los informes técnicos como no puede ser de otra manera, y que los técnicos han hecho un buen trabajo, tanto aquí como en Almería, como en Sevilla, que esto ha ido a todos lados, y que tenemos todas las garantías para aprobar definitivamente este estudio de detalle. Yo, las sombras de duda que este concejal lleva vertiendo sobre todos nosotros, porque aquí no nos hemos escapado ninguno, son tan grandes, que de verdad, ojalá se acabe esto, Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Perdón, del Grupo... Bueno, anécdota aparte. Isabel, Víctor se sale del pleno porque es lo pertinente, es lo legal. Pero es que en este pleno siempre todo lo que se ha hecho es que es legal 100%. Y estoy muy de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, que ahora nos obliga, entre otras, a todas las administraciones y a los organismos públicos a poner los nombres, a no poner los nombres y los DNI con los 3 números, último y la letra. Y me parece muy acertado, porque porque eso en este ayuntamiento, en este pleno, hubiera solucionado muchos problemas. Muchos debates que se han llevado a cabo seguramente no hubieran tenido lugar. Nosotros, yo miro, mi equipo mira, y este ayuntamiento y este alcalde al frente, miramos 3 puntos concretos en este pleno. Se sigue el procedimiento, como siempre, pero los informes nos dicen que incluye los documentos exigidos, que los propietarios de las parcelas están de acuerdo con la tramitación, que el expediente se ha tramitado conforme a ley y que la alineación del callejón de Beltrán coincide con lo permitido con la normativa. Por tanto, todo sobra. Este pleno debería, o creo yo que debería ir, con esos puntos tan claros, tan tasados y con la normativa cumplida a rajatabla, como en el resto de procedimientos que han venido aquí, nuestro grupo, mano alzada, sea Víctor o sea quien sea. Y eso que acabas de decir, pues me parece muy acertado. Y por eso la Ley de Protección de Datos me parece que está avanzando en el camino correcto. Y es que las personas, aparte, los procedimientos y la aplicación de la ley. Y eso es lo que se está haciendo hoy y se ha hecho a lo largo de la legislatura. Por tanto, adelanto, como no puede ser de otra manera, que nuestro voto a favor. Tiene la palabra el señor. Bien. Pues voy a adelantar mi voto también para que vean cómo se anticipan a los acontecimientos en aras de las campañas que siempre van trasladando de desacreditar a terceros sin esperar sus opiniones. Yo voy a votar a favor del punto, pero ya que la señora Arévalo ha querido explicar qué es lo que está pasando en este estudio de detalle, pues quiero que se sepa, para que no quede ninguna sombra de duda de cuál fue mi intervención en la comisión informativa, que el propósito del estudio de detalle es que el señor Víctor, el concejal de este ayuntamiento, compra un solar que está separado de su inmueble, de su casa, por un callejón. Plantea que le viene mejor trasladar ese solar y pegarlo a su casa y mover la calle hacia el otro lado. Bueno, perfecto. La duda que yo planteo en la comisión informativa es si el señor Víctor, visto que esa propuesta que hace tenga viabilidad política y se vote favorable en el pleno, si a futuro tendrá algún inconveniente a la hora de ese solar que tiene menos de 60 metros cuadrados para poder edificarlo, con la única intención de anticiparle en un problema en el caso de que lo tuviera. Simple y llanamente. No hice ninguna otra afirmación. ¿Por qué? Pues porque las normas subsidiarias hablan de que los solares edificables, la condición de solar es mínimo 60 metros cuadrados
y 4,5 metros de fachada. A partir de ahí, esa era la duda que tenía. Se me aclaró perfectamente por la secretaria de que sería un problema que correría el propietario y que además ella entendía que sí se podía construir, y para mí fue suficiente. Pero como aquí venimos con el ánimo de pintar lo malo que es el concejal del grupo no adscrito, en este caso Antonio Álamo, y de hacer campaña además a costa de esos movimientos, pues lo siento mucho, pero mi voto es a favor en este detalle, así que nada más que añadir. Y la palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Mire usted, señor Álamo, me ha aludido directamente a mí. Yo le trato bueno, como es mi manera de ser, el respeto más absoluto a todas las personas que están sentadas en este pleno, tanto aquí, que somos concejales, como allí, que son públicos que nos están viendo. Usted nos viene a dar aquí siempre una clase de urbanismo, un máster de urbanismo, con sus dudas, y luego acaba diciéndonos que va a votar a favor. Usted va a votar a favor porque se tiene que votar a favor, porque en muchos asuntos siempre se ha podido votar a favor y usted no lo ha hecho. Pero es que lo traiciona el subconsciente, y se lo digo desde el cariño y desde el respeto de compañero concejal del grupo no adscrito. Usted ha dicho la viabilidad política, lo ha dicho porque yo lo he anotado, la viabilidad política de este proyecto. Pero mire usted que esto es un trocito de X metros de una calle. ¿Qué viabilidad política? Será la viabilidad urbanística. Aquí no estamos haciendo un favor a nadie, ni por ser concejal ni por no. Aquí viene un estudio de detalle, y se lo voy a repetir, como vienen 100 estudios al mes, o los que tengan que venir, que los técnicos de urbanismo de este ayuntamiento lo saben muy bien. Y luego dice usted, y lo he copiado literalmente, sabe usted que soy de lengua y literatura y no se me escapa una, ha dicho usted exactamente, se me aclaró perfectamente en la comisión por la secretaria del ayuntamiento. Usted sabe las veces que yo he dicho aquí, y otros portavoces también lo han hecho, y usted no ha sido precisamente el que lo ha hecho, que la secretaria de este ayuntamiento que está presente hace su trabajo de la manera más exhaustiva y profesional posible, y que la hemos defendido contra viento y marea, y en muchas ocasiones usted ha sido el viento y la marea. Con lo cual, yo voy a dejar aquí la conversación esta que tenemos, que no es un debate, es una aclaración de puntos. Si usted ha sido informado, aclaró perfectamente la secretaria en la comisión, y aquí es la viabilidad urbanística, yo no tengo nada más que decir. Mi grupo va a votar a favor, sea quien sea, como he hecho con otras personas que han venido al pleno con el mismo estudio de detalle. Y ya está, y no hay sombra de duda posible. Yo no espero ni que estemos en campaña política. Ahora mismo estamos siendo concejales, que es lo que somos hasta que cambie la corporación, concejales que tenemos que defender lo que hay que defender, y son los derechos de la gente, que viene con todos sus informes blindados, con todo a favor, y con todo claro y meridiano, sin ningún lugar a duda. Y aquí la persona que siembre una duda está perdiendo el tiempo, y yo no voy a intervenir más. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Me reafirmo lo dicho en mi primera intervención: un procedimiento escrupulosamente seguido, legalmente establecido, cumple con toda la normativa y con todos los procedimientos que establece la normativa legal vigente, y por tanto, indiferentemente de quién sea, ni se adelanta ni se atrasa. El voto a favor. Y Antonio, puesto que creo que te revisas los vídeos, porque has dicho que iba a hacer una aclaración al acta en torno a los vídeos, te remito a que los revises, pero los anteriores. No sé si en los dos últimos plenos, ¿cuántas veces habrás dicho la palabra campaña y cómo estamos en campaña? Me parece que el que está en campaña eres tú. Nada más que decir. Votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Víctor. Siguiente punto del orden del día: dictamen para la aprobación inicial de la modificación del reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas. El dictamen, gracias, por favor. La Comisión Informativa de Deportes y Nuevas Tecnologías, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictamina favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal, cuyo texto se reproduce en el expediente. Perdón. La aprobación inicial de la modificación del reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento de uso de normas del reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas municipales, cuyo texto se reproduce en el expediente. Que se somete a información pública y evidencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y que finalizado el plazo del periodo de información pública del Pleno en un acto unitario resuelva todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y proceda a la aprobación definitiva. En el caso de que no se hayan presentado reclamaciones y sugerencias durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la provincia. Tiene la palabra el señor. No hago uso de ella, no me hace falta. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Nosotros también. Y nosotros estamos igual. Pues votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Siguiente punto en el orden del día, dictamen para la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal. Sí. La Comisión Informativa de Deporte y Nuevas Tecnologías, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que el Pleno se adoptará el siguiente acuerdo: aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal, cuyo texto consta en el expediente, que se someta a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante inserción del correspondiente anuncio, tanto en el boletín oficial de la provincia como en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Finalizado el periodo de información pública, el Pleno en un acto unitario resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas y procederá a la aprobación definitiva. En caso de que no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la provincia. Tiene la palabra el señor. Igualmente no hago uso de la palabra. Portavoz del Grupo Socialista, pues votamos nosotros igual. Votamos la aprobación del Estado. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad se aprueba. Siguiente punto del orden del día, dictamen para resolver el procedimiento de investigación del camino con referencia catastral 04029 a 03409 008 0000 y o en paraje Ramar Alto de Berja. Leen la propuesta, gracias, por favor. Sí, la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en su sesión de fecha de 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo: declarar que la titularidad del ramal identificado en el informe técnico del camino con referencia catastral 04029A, 03409 008 0000 y o en paraje Ramal Alto de Berja no es de titularidad municipal en base a los datos hablantes a lo largo del procedimiento instruido y recogido fundamentalmente en el informe técnico de fecha 11 de febrero de 2019, en el que se completa la información contenida en su informe de fecha 15 de diciembre de 2017, así como en el informe jurídico de fecha 13 de febrero de 2019. Reflejar en la rectificación anual del libro del inventario de bienes de la Corporación la baja del bien descrito en el presente acuerdo y solicitar al cadastro que proceda a rectificar los datos del citado bien. Notificar el presente acuerdo a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento y facultar expresamente al señor alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de este acuerdo. Tiene la palabra el señor. Bien, pues en este punto me va a pasar igual que en el primer punto de urbanismo que teníamos. Y me remito a las comisiones informativas, al comentario que planteaba, que ahora me voy a ver obligado a aclararlo también para que no haya que producir debates innecesarios. Se propone resolver un procedimiento de investigación de camino municipal con una referencia que es la 9008. La objeción que yo le pongo cuando se están tramitando estas revisiones es que se dan casos como es en este, de un camino que es muy extenso, que tiene mucha longitud, muchos ramales, muchas incongruencias, porque sabemos que existen incongruencias entre lo que se plantea en catastro, son caminos que no están inscritos a favor del ayuntamiento todavía y demás. Entonces siempre he planteado que por lógica, yo siempre entendía que al iniciar un procedimiento de investigación, ya viniese de particular y si era del oficio del ayuntamiento todavía mejor, que se analizara el bien catastral completo, el trazado del 9008. Pregunté si se había analizado en ese sentido y la conclusión a la que llegué es que solamente se estaba respondiendo a la zona en la que el solicitante nos pedía que se le explicara si era o no municipal ese tramo. No es que no esté de acuerdo no con lo que propone el particular, es que ya que ponemos a los funcionarios a trabajar sobre una investigación en un camino público, el resultado de esa investigación es que no podemos ir al registro de la propiedad a inscribir gráficamente ya por fin
y por primera vez ese camino porque lo hayamos depurado de punta a punta. Siempre esa manifestación la he planteado de forma constructiva, de forma de pensar que si se acogía la idea, el ayuntamiento se ahorraría tiempo y dinero en medio de esos funcionarios que tienen que volver seguramente a investigar cuando haya otro propietario que diga lo mismo, que le pasa lo mismo en otro ramal de este mismo camino, pero bueno, la situación es la que hay. Entonces me mantengo en esa postura. Eso es lo que quiero que quede constancia de la intención que he tenido en la intervención de la comisión informativa y que se sepa también aquí el planteamiento que hago para la votación de este punto. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Yo voy a ser breve, está todo en los informes y los informes están hechos de manera exhaustiva. Para los que nos estáis oyendo, si hay un camino o hay una parte de un camino que se ha hecho una investigación de muchos caminos en esta legislatura, que hay dudas sobre la titularidad o que esté escrito en el ayuntamiento desde los años 80 o 90 y resulta que con la escritura los particulares se dan cuenta de que no es así o de que cualquier irregularidad al catastro sabemos que se cometen errores y a veces son muy importantes porque como particulares nos pasa, pues lo que se hace desde el ayuntamiento es un estudio riguroso de todo lo que hay y al final se determina de qué va la situación. Entonces votamos con todas las garantías. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Pues lo que está muy claro es que, claro y evidente, después del procedimiento que se ha seguido de investigación, de que no es de titularidad pública y que nunca ha sido, que la única apariencia de que pueda ser público es que aparece en el catastro. Ahora viene una persona y en ese periodo de investigación aporta documentación que acredite de que eso es así, no basta con una simple manifestación. Y en este caso concreto, pues se trata de una finca grande donde se han ido haciendo segregaciones y posteriormente se ha dejado un camino de servicio, de servidumbre a favor de esas fincas que se han ido creando nuevas, pero siempre desde la iniciativa particular y privada. Por tanto, ¿dónde está el momento que de privado pasa a público? Pues no está. ¿Que está catastrado a nombre del ayuntamiento? Pues muy bien. Ahora vienen esos titulares o esos dueños originales o los que con el tiempo han ido adquiriendo esas propiedades y demuestran pues, que efectivamente, no solamente con el sentido común, si de una finca se van haciendo parcelas y yo voy dejando el camino por medio, ese camino sigue siendo privado, ¿no? Pero no solamente con esa manifestación y esa lógica, sino que además aportan escritura. Lo que tú dices, Antonio, usted dice, el señor portavoz del grupo no escrito, habría que hacer una investigación de todos los caminos del municipio y habría que ir pidiendo la escritura a todo el mundo, que no tiene sentido, que mientras no haya nadie que entienda que se siente perjudicado o que ese camino, que es público o en apariencia pero privado en realidad, pues si no tiene necesidad o no lo quiere manifestar o quiere que se mantenga así, pues no hay necesidad de ir en busca de nadie, preguntarle, oye, vamos a hacer del 9008 desde el principio hasta el final. No tiene un sentido ni una explicación, ni siquiera es práctico. Aquí viene una persona o un grupo de personas y manifiestan su inquietud y su iniciativa y a partir de ahí se inicia una investigación. En el tramo, quien lo ha demandado, quien demuestra que es suyo, pues nada, pues expediente de adelante, investigación y pruebas. Publicaciones, igual que hemos dicho anteriormente. El trámite legalmente establecido que puede dar a favor del ayuntamiento o no. En este caso ha sido que queda claro y de forma evidente, por lógica y por documentación, de que ese camino ni es público ni ha sido público nunca. Por tanto, tiene que volver a la titularidad de quien era, de los particulares. Por tanto, nada que decir. Tiene la palabra el señor Alamo. Pues no es necesario hacer ninguna intervención más, me ratifico la primera. Tiene la palabra tampoco, por nosotros tampoco. Votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por mayoría se aprueba. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Bien, buenos días. Damos comienzo de la sesión extraordinaria del día 27 de abril de 2019. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de abril de 2019. ¿Alguna rectificación? Con permiso, buenos días. Por mi parte sí propongo una corrección, de dos correcciones concretamente.
si se efectúan, pues votaría a favor. La página 20, en el debate que se produce sobre el punto de estudio de detalle 01/18, en el acta, en mi primer turno, se ha recogido de forma literal aproximadamente 100 metros cuadrados de suelo urbano directo. En la conversación real nunca indiqué 100 metros. La cantidad de superficie por esa superficie real quizá ni siquiera lo hubiera planteado. Debe de expresarse mil y pico metros cuadrados. Son aproximadamente 1000 metros cuadrados. El desfase entre el suelo urbano que creo que se está indebidamente tratando es que no. Es una cuestión ¿Pero de... lo dijiste tú o es lo que es? Porque lo que se recoge en la acta tú dices. Lo que yo dije, he repasado la grabación en vídeo que tengo y son 1000 metros y pico de diferencia. Pero lo que tú dijiste. Sí. Tú dices que hay mil y pico metros de diferencia. Exactamente. ¿Otra cuestión? Sí, la otra sobre el mismo punto, también en ese debate, y también dicho por mí en la manifestación, como se puede comprobar en los vídeos, es que no se recoge que la indicación que hice de que los mismos promotores del estudio de detalle habían iniciado una junta de compensación del R6, que es el sector limítrofe, y que existiendo desde más de un año alegaciones por parte del resto de propietarios, ya que no se ha justificado la mayoría del 50% de la propiedad para poder iniciar el trámite, y que dichas alegaciones no se han contestado por parte del Ayuntamiento. Yo puse aquí de manifiesto en el debate que en el Ayuntamiento había una serie de alegaciones de propietarios que se estaban viendo involucrados con estos otros propietarios del estudio de detalle, los promotores, y que la parcela les repercutía directamente. Entonces, no sé si recuerdan que incluso invité al señor José Carlos Lubión para que contrastara la información y en el siguiente pleno viniese aquí a decir si estábamos en lo cierto o no en lo que yo manifestaba. Me gustaría que eso se recogiera en el acta, porque creo que es importante. Antonio, eso es, aquí nosotros recogemos lo que en el debate, no es lo que tú querías decir o no querías decir. Por lo tanto, yo creo que el acta la recogen tanto la secretaria del Pleno como la secretaria del Ayuntamiento. Pues me veré la obligación de votar en contra de la aprobación y además tengo que manifestarle que falta la verdad de lo que por mis palabras se trasladó en este pleno. Lo que no, yo creo que le ha quedado en el tiempo que lleva como concejal, le ha quedado claro que lo que se recoge en el acta no es taxativamente todas las palabras que se expresan y cómo se expresan. Votamos la aprobación del acta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por mayoría se aprueba. Segundo punto del orden del día, designación de miembros de las mesas para las elecciones locales y al Parlamento Europeo del día 27 de mayo de 2019. ¿Le da usted el botón? Sí. Se van a sortear todas las mesas, ¿no? La 17 de Camino Municipal. El número de suplentes por cargo, aunque los oficiales son 2, se van a poner 5, porque como sabéis luego hay excusas que la gente presenta ante la Junta Electoral de Zona, se admiten y nos vemos en la necesidad de tener que nombrar a otros. ¿Vale? Distrito primero, sección primera, mesa única. Presidente, Lourdes Sánchez Martín. Primer suplente de presidente, María Jesús Villalobos Guerrero. Segundo suplente de presidente, María Teresa Rodríguez Martín. Primer vocal, Manuel Rodríguez Martínez. Segundo vocal, María Angustias Martín López. Primer suplente y primer vocal, María Soledad Ramos Ramos. Segundo suplente de primer vocal, María del Carmen Ramos Parrón. Primer suplente del segundo vocal, María Dolores Céspedes Rodríguez. Y segundo suplente del segundo vocal, Gloria Herrera Sánchez. Distrito primero, sección segunda, mesa A.
Presidente, Ana Belén Benavides Reyes. Primer suplente del presidente, José Cruz Frías. Segundo suplente del presidente, Francisco José Cortés Castillo. Primer vocal, Alejandro Céspedes Sevilla. Segundo vocal, José Francisco Gómez Cortés. Primer suplente del primer vocal, José Bedmar Herrera. Segundo suplente del primer vocal, Tamara Cortés Utrera. Primer suplente del segundo vocal, José Céspedes López. Y segundo suplente del segundo vocal, Sara Cortés Cortés. Distrito primero, sección segunda, mesa B. Presidente, María Delgado Maldonado Ortega. Primer suplente del presidente, Francisca Cristina Sánchez López. Segundo suplente del presidente, Juan Francisco López Sabio. Primer vocal, Juan Manuel Medina Sánchez. Segundo vocal, Juan José Martín Gutiérrez. Primer suplente del primer vocal, María López Prados. Segundo suplente del primer vocal, María Jesús Torres Padilla. Primer suplente del segundo vocal, Pedro José Rubio Sánchez. Segundo suplente del segundo vocal, María del Pilar Olor Ferrón. Distrito primero, sección tercera, mesa A. Presidente, Leopoldo Frías Montoya. Primer suplente del presidente, Balbina Rocío Arévalo Pérez. Segundo suplente del presidente, María José Benavides Martín. Primer vocal, Teresa Gómez Fernández. Segundo vocal, Esther Acuña Cruz. Primer suplente del primer vocal, Antonio Gallardo Barrionuevo. Segundo suplente del primer vocal, José Céspedes Alonso. Primer suplente del segundo vocal, Mar Herrera Moya. Y segundo suplente del segundo vocal, Jesús Aguilera Osorio. Distrito primero, sección tercera, mesa B. Presidente, Óscar Sevilla Villegas. Primer suplente del presidente, Irene Tena de Ortega. Segundo suplente del presidente, Alicia Martínez Benavides. Primer vocal, Francisco Romero Martín. Segundo vocal, Diego Moya Escudero. Primer suplente del primer vocal, Mercedes Sevilla Sevilla. Segundo suplente del primer vocal, María Delgado Ramos Trena. Primer suplente del segundo vocal, Pablo Tena de Moya. Y segundo suplente del segundo vocal, María Mercedes Sánchez López. Distrito primera, sección cuarta, mesa A. Presidente, Francisco Alejandro Jiménez Rodríguez. Primer suplente del presidente, Isabel López Sosa. Segundo suplente del presidente, María Teresa Calle de la Pardo. Primer vocal, María Callejón Barrionuevo. Segundo vocal, Alejandro Arévalo Robles. Primer suplente del primer vocal, Agustín Arévalo Robles. Segundo suplente del primer vocal, José Francisco Callejón Martín. Primer suplente del segundo vocal, María del Pilar Burgos González. Segundo suplente del segundo vocal, Francisco Jiménez Padilla. Distrito primero, sección cuarta, mesa B. Presidente, María Gado Parrilla Gallardo. Primer suplente del presidente, Azahara Martín Sánchez. Segundo suplente del presidente, María José Martín Robles. Primer vocal, Esther María Villegas Robles. Segundo vocal, Aquilino Martín Sánchez. Primer suplente del primer vocal, José Villegas Cara. Segundo suplente del primer vocal, Florentina Rodríguez Marín. Primer suplente del segundo vocal, Antonio Martín Salmerón. Segundo suplente del segundo vocal, José Martos García. Distrito primero, sección quinta, mesa A. Presidente, Francisco Javier Escauriaza Eras. Primer suplente del presidente, Francisco López Navarro. Segundo suplente del presidente, Ana Alicia Cantón Esquerini. Vocal primero, Javier Cabrera Vázquez. Vocal segundo, Francisco López Barrionuevo. Primer suplente del primer vocal, Gádor Lorena Benavides Torres. Segundo suplente del primer vocal, Encarnación Ibáñez Robles.
Primer suplente del segundo vocal, Bárbara Barbero Peregrina. Segundo suplente del segundo vocal, Remedios Cantón Valdivia. Distrito primero, sección quinta, mesa B. Presidente, Jesús Sánchez Cárdenas. Primer suplente del presidente, María Sonia Manrique Ramos. Segundo suplente del presidente, Alba Rodríguez Sánchez. Primer vocal, Luisa Mas González. Segundo vocal, Raúl Rodríguez Hurtado. Primer suplente del primer vocal, Gracián Nicolás Almirón Morales. Segundo suplente del primer vocal, Francisco Martín Escobosa. Primer suplente del segundo vocal, Bernardo Jesús Manrique Ramos. Segundo suplente del segundo vocal, Joaquín Morante Céspedes. Distrito primero, sección sexta, mesa única. Presidente, María Rosario Pérez San Vicente. Primer suplente del presidente, María Gema Daza Martín. Segundo suplente del presidente, José Antonio Ruiz Medina. Primer vocal, Juan José Salmerón Tomillero. Segundo vocal, Carmen Gádor Ferrón Sánchez. Primer suplente del primer vocal, Andrea Sevilla Sánchez. Segundo suplente del primer vocal, Trinidad Amat Montes. Primer suplente del segundo vocal, Manuel Guirado Fernández. Segundo suplente del segundo vocal, Adrián Gómez Moreno. Distrito primero, sección séptima, mesa A. Presidente, Antonio Emilio Lirora García. Primer suplente del presidente, Alba Gádor Guillén Maldonado. Segundo suplente del presidente, Beatriz López Robles. Primer vocal, María de Gádor Bonilla Almendros. Segundo vocal, José Miguel Guillén Fernández. Primer suplente del primer vocal, María Francisca Benavente Céspedes. Segundo suplente del primer vocal, Francisco Gutiérrez Fernández. Primer suplente del segundo vocal, Ana María Guillén Rodríguez. Y segundo suplente del segundo vocal, Antonio Jesús Asensio Peña. Distrito primero, sección séptima, mesa B. Presidente, María Soledad Verde Salmerón. Primer suplente del presidente, Lorena Prados Acién. Segundo suplente del presidente, María Dolores Prado García. Primer vocal, José Salmerón López. Segundo vocal, Mercedes Salmerón Larios. Primer suplente del primer vocal, Gádor Lorena Torres Fernández. Segundo suplente del primer vocal, Manuel Moreno Bonilla. Primer suplente del segundo vocal, Juan Torres Hernández. Y segundo suplente del segundo vocal, Manuel Salmerón Ramos. Distrito segundo, sección primera, mesa única. Presidente, María Teresa Linares Galdeano. Primer suplente del presidente, José Francisco Rodríguez Maldonado. Segundo suplente del presidente, Francisco Miguel Sevilla Gutiérrez. Primer vocal, Sana Talibi El Oahabi. Segundo vocal, Rafael Martínez Perea. Primer suplente del primer vocal, Francisco Joyas Minosa. Segundo suplente del primer vocal, María Ángeles Sáez Pérez. Primer suplente del segundo vocal, Encarnación Campos Ramos. Segundo suplente del segundo vocal, Rosario Pérez López. Distrito segundo, sección segunda, mesa A. Presidente, María Dolores Iglesias Rodríguez. Primer suplente del presidente, Daniel Céspedes Sevilla. Segundo suplente del presidente, Miguel Carmona Montes. Primer vocal, Isabel López Sánchez. Segundo vocal, Iván Gutiérrez García. Primer suplente del primer vocal, Encarnación Avilés González. Segundo suplente del primer vocal, Antonio López Madrid. Primer suplente, segundo vocal, Francisco López Barrionuevo. Y segundo suplente del segundo vocal, Francisco Cabrera Gutiérrez. Distrito segundo, sección segunda, mesa B. Presidente, Cristina Rodríguez Herrera. Primer suplente del presidente, Francisco Javier Peña Sánchez. Segundo suplente del presidente, Patricia Ortega Castaño. Primer vocal, Vanessa Martínez Sánchez.
Segundo vocal, Mercedes Soledad Sánchez Sevilla. Primer suplente del primer vocal, Andrea Maturana Fernández. Segundo suplente del primer vocal, Javier Ramos Ezcámez. Primer suplente del segundo vocal, Jacinta Manrique García. Segundo suplente del segundo vocal, Minerva Sevilla Iglesias. 17 segunda sección cuarta, mesa A. Presidente, Julia Marín Guillén. Primer suplente del presidente, María Delgado García Martín. Segundo suplente del presidente, María Rosario Fernández. Primer vocal, Jesús Manuel Funes González. Segundo vocal, José Antonio Martín Torres. Primer suplente del primer vocal, José Luis Torres Cortés. Segundo suplente del primer vocal, Clara Sánchez Gallardo. Primer suplente del segundo vocal, Bouker El Hasbani Rousdi. Y segundo suplente del segundo vocal, Manuel David Garzón Torres. Y por último, la sección 17 segunda, sección cuarta, mesa B, presidente Elisa Isabel Almagro Ramos. Primer suplente del presidente María Delgado Fernández Reyes. Segundo suplente del presidente Gabriela Trusler Roland. Primer vocal José Juan García Paradas. Segundo vocal Encarnación Lorca Urrutia. Primer suplente del primer vocal Fátima Jiménez Puertas. Segundo suplente del primer vocal Manuel Fernández Sánchez. Primer suplente del segundo vocal Luna Sánchez Boye. Y segundo suplente del segundo vocal José Miguel Ruiz Marín. Víctor. Tercer punto del orden del día, dictamen para aprobar definitivamente del estudio de detalle 3/2018 que afecta a una zona reducida de suelo urbano en Callejón de Beltrán de Berja. Gracias. ¿Es la propuesta, por favor? Sí. La Comisión Informativa de Urbanismo y Relaciones con la entidad local autónoma de Gala Negra, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle que tiene por objeto el reajuste de alineación y reubicación de un pequeño espacio existente en el margen izquierdo en suelo urbano en el Callejón de Beltrán. Que se proceda a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenio Urbanístico de los bienes y espacios catalogados. Con posterioridad a su registro, que se proceda a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle. Comunicar asimismo este acuerdo a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de 10 días y diligenciar los planes y demás documentos que integran el estudio de detalle por la Secretaría General de la Corporación. Tiene la palabra el señor. Bien, respecto a este punto me remito a las preguntas que planteé la comisión informativa y también me atengo a las respuestas que se me dieron, ya que se me indicó que el propietario correría con el riesgo de las cuestiones que planteaba, con lo cual no tengo nada más que establecer el debate. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, es que es una aprobación definitiva de un estudio de detalle. Yo, como hay gente escuchándonos y acaba de oír al portavoz Antonio Álamo, que el propietario va a correr con el riesgo de lo que pase, pues parece que es que estamos haciendo aquí una cosa que es un deporte de riesgo, ¿no? Yo le quiero explicar a la gente que nos está oyendo que Víctor Martínez, que es concejal del Partido Socialista, se sale de esta votación porque es un estudio de detalle que le atañe a él, porque es su casa, que está en el Callejón de Beltrán, que si la gente que hay aquí sentada sabe dónde está el Callejón de Beltrán, tirando hacia la balsa de Pago a la derecha, sabe que es una zona urbana sin ningún tipo de problema, que Víctor compró su casa cuando se vino a vivir a Berja y que ha hecho una obra, que hizo una obra y que había un problema puntual con una parte concreta muy pequeña, que es esta, que es la portada, que había unas delimitaciones y tal, que hizo su estudio de detalle, como lo hace cualquier vecino de Berja, cuando hay un problema de alineaciones o hay algo que no está claro, y no lo hace él, lo hacen los técnicos, lo hacen los arquitectos, que el particular lo presenta al ayuntamiento, que esto lleva presentado tiempo y forma para hacer un buen informe de que esto se puede hacer,
que se aprueba en pleno, como se aprueban muchísimos estudios de detalle del municipio, que pasa por comisión de urbanismo, que va a Almería, que hay informes favorables de muchísimos sectores, no es de Berja nada más, tienen que venir informes de vivienda, tienen que venir informes de ordenación del territorio, porque hay el planeamiento, son normas subsidiarias y que esto lleva un blindaje legal, si no, no estaríamos aquí aprobándolo. Y quiero decirle a la gente que nos está oyendo que la persona afectada, que es un concejal, cuando algún tema nos atañe a cualquiera de nosotros, incluido el alcalde, presidente del pleno, nos salimos fuera porque no podemos participar en la votación. O sea, que quiero que conste en acta que esto va como tiene que ir, que todos lo hemos mirado en comisión, que se han mirado los informes técnicos como no puede ser de otra manera, y que los técnicos han hecho un buen trabajo, tanto aquí como en Almería, como en Sevilla, que esto ha ido a todos lados, y que tenemos todas las garantías para aprobar definitivamente este estudio de detalle. Yo, las sombras de duda que este concejal lleva vertiendo sobre todos nosotros, porque aquí no nos hemos escapado ninguno, son tan grandes, que de verdad, ojalá se acabe esto, Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Del Grupo... Bueno, anécdota aparte. Isabel, Víctor se sale del pleno porque es lo pertinente, es lo legal. Pero es que en este pleno siempre todo lo que se ha hecho es que es legal 100%. Y estoy muy de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, que ahora nos obliga, entre otras, a todas las administraciones y a los organismos públicos a poner los nombres, a no poner los nombres y los DNI con los 3 números, último y la letra. Y me parece muy acertado, porque porque eso en este ayuntamiento, en este pleno, hubiera solucionado muchos problemas. Muchos debates que se han llevado a cabo seguramente no hubieran tenido lugar. Yo miro, mi equipo mira, y este ayuntamiento y este alcalde al frente, miramos 3 puntos concretos en este pleno. Se sigue el procedimiento, como siempre, pero los informes nos dicen que incluye los documentos exigidos, que los propietarios de las parcelas están de acuerdo con la tramitación, que el expediente se ha tramitado conforme a ley y que la alineación del callejón de Beltrán coincide con lo permitido con la normativa. Por tanto, todo sobra. Este pleno debería, o creo yo que debería ir con esos puntos tan claros, tan tasados y con la normativa cumplida a rajatabla, como en el resto de procedimientos que han venido aquí, nuestro grupo, mano alzada, sea Víctor o sea quien sea. Y eso que acabas de decir, pues me parece muy acertado. Y por eso la Ley de Protección de Datos me parece que está avanzando en el camino correcto. Y es que las personas, aparte, los procedimientos y la aplicación de la ley. Y eso es lo que se está haciendo hoy y se ha hecho a lo largo de la legislatura. Por tanto, adelanto, como no puede ser de otra manera, que nuestro voto a favor. Tiene la palabra el señor. Bien. Pues voy a adelantar mi voto también para que vean cómo se anticipan a los acontecimientos en aras de las campañas que siempre van trasladando de desacreditar a terceros sin esperar sus opiniones. Yo voy a votar a favor del punto, pero ya que la señora Arévalo ha querido explicar qué es lo que está pasando en este estudio de detalle, pues quiero que se sepa, para que no quede ninguna sombra de duda de cuál fue mi intervención en la comisión informativa, que el propósito del estudio de detalle es que el señor Víctor, el concejal de este ayuntamiento, compra un solar que está separado de su inmueble, de su casa, por un callejón. Plantea que le viene mejor trasladar ese solar y pegarlo a su casa y mover la calle hacia el otro lado. Bueno, perfecto. La duda que yo planteo en la comisión informativa es si el señor Víctor, visto que esa propuesta que hace tenga viabilidad política y se vote favorable en el pleno, si a futuro tendrá algún inconveniente a la hora de ese solar que tiene menos de 60 metros cuadrados para poder edificarlo, con la única intención de anticiparle en un problema en el caso de que lo tuviera. Simple y llanamente. No hice ninguna otra afirmación. ¿Por qué? Pues porque las normas subsidiarias hablan de que los solares edificables, la condición de solar es mínimo 60 metros cuadrados y 4,5 metros de fachada. A partir de ahí, esa era la duda que tenía. Se me aclaró perfectamente por la secretaria de que sería un problema que correría el propietario y que además ella entendía que sí se podía construir, y para mí fue suficiente. Pero como aquí venimos con el ánimo de pintar lo malo que es el concejal del grupo no escrito, en este caso Antonio Álamo, y de hacer campaña además
a costa de esos movimientos, pues lo siento mucho, pero mi voto es a favor en este detalle, así que nada más que añadir. Y la palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Mire usted, señor Álamo, me ha aludido directamente a mí. Yo le trato bueno, como es mi manera de ser, el respeto más absoluto a todas las personas que están sentadas en este pleno, tanto aquí, que somos concejales, como allí, que son públicos que nos están viendo. Usted nos viene a dar aquí siempre una clase de urbanismo, un máster de urbanismo, con sus dudas, y luego acaba diciéndonos que va a votar a favor. Usted va a votar a favor porque se tiene que votar a favor, porque en muchos asuntos siempre se ha podido votar a favor y usted no lo ha hecho. Pero es que lo traiciona el subconsciente, y se lo digo desde el cariño y desde el respeto de compañero concejal del Grupo No Adscrito. Usted ha dicho la viabilidad política, lo ha dicho porque yo lo he anotado, la viabilidad política de este proyecto. Pero mire usted que esto es un trocito de X metros de una calle. ¿Qué viabilidad política? Será la viabilidad urbanística. Aquí no estamos haciendo un favor a nadie, ni por ser concejal ni por no. Aquí viene un estudio de detalle, y se lo voy a repetir, como vienen 100 estudios al mes, o los que tengan que venir, que los técnicos de urbanismo de este ayuntamiento lo saben muy bien. Y luego dice usted, y lo he copiado literalmente, sabe usted que soy de lengua y literatura y no se me escapa una, ha dicho usted exactamente, se me aclaró perfectamente en la comisión por la secretaria del ayuntamiento. Usted sabe las veces que yo he dicho aquí, y otros portavoces también lo han hecho, y usted no ha sido precisamente el que lo ha hecho, que la secretaria de este ayuntamiento que está presente hace su trabajo de la manera más exhaustiva y profesional posible, y que la hemos defendido contra viento y marea, y en muchas ocasiones usted ha sido el viento y la marea. Con lo cual, yo voy a dejar aquí la conversación esta que tenemos, que no es un debate, es una aclaración de puntos. Si usted ha sido informado, aclaró perfectamente la secretaria en la comisión, y aquí es la viabilidad urbanística, yo no tengo nada más que decir. Mi grupo va a votar a favor, sea quien sea, como he hecho con otras personas que han venido al pleno con el mismo estudio de detalle. Y ya está, y no hay sombra de duda posible. Yo no espero ni que estemos en campaña política. Ahora mismo estamos siendo concejales, que es lo que somos hasta que cambie la corporación, concejales que tenemos que defender lo que hay que defender, y son los derechos de la gente, que viene con todos sus informes blindados, con todo a favor, y con todo claro y meridiano, sin ningún lugar a duda. Y aquí la persona que siembre una duda está perdiendo el tiempo, y yo no voy a intervenir más. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Me reafirmo lo dicho en mi primera intervención: un procedimiento escrupulosamente seguido, legalmente establecido, cumple con toda la normativa y con todos los procedimientos que establece la normativa legal vigente, y por tanto, indiferentemente de quién sea, ni se adelanta ni se atrasa. El voto a favor. Y Antonio, puesto que creo que te revisas los vídeos, porque has dicho que iba a hacer una aclaración al acta en torno a los vídeos, te remito a que los revises, pero los anteriores. No sé si en los dos últimos plenos, ¿cuántas veces habrás dicho la palabra campaña y cómo estamos en campaña? Me parece que el que está en campaña eres tú. Nada más que decir. Votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Víctor. Siguiente punto del orden del día: dictamen para la aprobación inicial de la modificación del reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas. El dictamen, gracias, por favor. La Comisión Informativa de Deportes y Nuevas Tecnologías, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictamina favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal, cuyo texto se reproduce en el expediente. Perdón. La aprobación inicial de la modificación del reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento de uso de normas reglamento de normas de uso de las instalaciones deportivas municipales, cuyo texto se reproduce en el expediente. Que se somete a información pública y evidencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y que finalizado el plazo del periodo de información pública del Pleno en un acto unitario resuelva todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y proceda a la aprobación definitiva. En el caso de que no se hayan presentado reclamaciones y sugerencias durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la provincia.
Tiene la palabra el señor. No hago uso de ella, no me hace falta. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Nosotros también. Y nosotros estamos igual. Pues votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad, se aprueba. Siguiente punto en el orden del día, dictamen para la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal. Sí. La Comisión Informativa de Deporte y Nuevas Tecnologías, en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que el Pleno se adoptará el siguiente acuerdo: aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del uso del rocódromo municipal, cuyo texto consta en el expediente, que se someta a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante inserción del correspondiente anuncio, tanto en el boletín oficial de la provincia como en el talón de anuncios del ayuntamiento. Finalizado el periodo de información pública, el Pleno, en un acto unitario, resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas y procederá a la aprobación definitiva. En caso de que no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a publicar completamente su texto y anexo en el boletín oficial de la provincia. Tiene la palabra el señor. Igualmente no hago uso de la palabra. Portavoz del Grupo Socialista, pues votamos nosotros igual. Votamos la aprobación del Estado. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por unanimidad se aprueba. Siguiente punto del orden del día, dictamen para resolver el procedimiento de investigación del camino con referencia catastral 04029 a 03409 008 0000 y o en paraje Ramar Alto de Berja. Leen la propuesta, gracias, por favor. Sí, la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en su sesión de fecha de 23 de abril de 2019, dictaminó favorablemente que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo: declarar que la titularidad del ramal identificado en el informe técnico del camino con referencia catastral 04029A, 03409 008 0000 y o en paraje Ramal Alto de Berja no es de titularidad municipal en base a los datos hablantes a lo largo del procedimiento instruido y recogido fundamentalmente en el informe técnico de fecha 11 de febrero de 2019, en el que se completa la información contenida en su informe de fecha 15 de diciembre de 2017, así como en el informe jurídico de fecha 13 de febrero de 2019. Reflejar en la rectificación anual del libro del inventario de bienes de la Corporación la baja del bien descrito en el presente acuerdo y solicitar al cadastro que proceda a rectificar los datos del citado bien. Notificar el presente acuerdo a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento y facultar expresamente al señor alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de este acuerdo. Tiene la palabra el señor. Bien, pues en este punto me va a pasar igual que en el primer punto de urbanismo que teníamos. Y me remito a las comisiones informativas, al comentario que planteaba, que ahora me voy a ver obligado a aclararlo también para que no haya que producir debates innecesarios. Se propone resolver un procedimiento de investigación de camino municipal con una referencia que es la 9008. La objeción que yo le pongo cuando se están tramitando estas revisiones es que se dan casos como es en este, de un camino que es muy extenso, que tiene mucha longitud, muchos ramales, muchas incongruencias, porque sabemos que existen incongruencias entre lo que se plantea en catastro, son caminos que no están inscritos a favor del ayuntamiento todavía, y demás. Entonces siempre he planteado que por lógica, yo siempre entendía que al iniciar un procedimiento de investigación, ya viniese de particular y si era del oficio del ayuntamiento todavía mejor, que se analizara el bien catastral completo, el trazado del 9008. Pregunté si se había analizado en ese sentido y la conclusión a la que llegué es que solamente se estaba respondiendo a la zona en la que el solicitante nos pedía que se le explicara si era o no municipal ese tramo. No es que no esté de acuerdo no con lo que propone el particular, es que ya que ponemos a los funcionarios a trabajar sobre una investigación en un camino público, el resultado de esa investigación es que no podemos ir al registro de la propiedad a inscribir gráficamente ya por fin y por primera vez ese camino porque lo hayamos depurado de punta a punta. Siempre esa manifestación la he planteado de forma constructiva, de forma de pensar que si se acogía la idea el ayuntamiento se ahorraría tiempo y dinero en medio de esos funcionarios que tienen que volver seguramente a investigar cuando haya otro propietario que diga lo mismo, que le pasa lo mismo en otro ramal de este mismo camino, pero bueno, la situación es la que hay.
Entonces me mantengo en esa postura. Eso es lo que quiero que quede constancia de la intención que he tenido en la intervención de la comisión informativa y que se sepa también aquí el planteamiento que hago para la votación de este punto. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Yo voy a ser breve, está todo en los informes y los informes están hechos de manera exhaustiva. Para los que nos estáis oyendo, si hay un camino o hay una parte de un camino que se ha hecho una investigación de muchos caminos en esta legislatura, que hay dudas sobre la titularidad o que esté escrito en el ayuntamiento desde los años 80 o 90 y resulta que con la escritura los particulares se dan cuenta de que no es así o de que cualquier irregularidad esa, el catastro sabemos que se cometen errores y a veces son muy importantes porque como particulares nos pasa, pues lo que se hace desde el ayuntamiento es un estudio riguroso de todo lo que hay y al final se determina de qué va la situación. Entonces votamos con todas las garantías. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Pues lo que está muy claro es que, claro y evidente, después del procedimiento que se ha seguido de la investigación, de que no es de titularidad pública y que nunca ha sido, que la única apariencia de que pueda ser público es que aparece en el catastro. Ahora viene una persona y en ese periodo de investigación aporta documentación que acredite de que eso es así, no basta con una simple manifestación. Y en este caso concreto, pues se trata de una finca grande donde se han ido haciendo segregaciones y posteriormente se ha dejado un camino de servicio, de servidumbre a favor de esas fincas que se han ido creando nuevas, pero siempre desde la iniciativa particular y privada. Por tanto, ¿dónde está el momento que de privado pasa a público? Pues no está. ¿Que está catastrado a nombre del ayuntamiento? Pues muy bien. Ahora vienen esos titulares o esos dueños originales o los que con el tiempo han ido adquiriendo esas propiedades y demuestran pues, que efectivamente no solamente con el sentido común, si de una finca se van haciendo parcelas y yo voy dejando el camino por medio, ese camino sigue siendo privado, ¿no? Pero no solamente con esa manifestación y esa lógica, sino que además aportan escritura. Lo que tú dices, Antonio, usted dice, el señor portavoz del grupo no escrito, habría que hacer una investigación de todos los caminos del municipio y habría que ir pidiendo la escritura a todo el mundo, que no tiene sentido, que mientras no haya nadie que entienda que se siente perjudicado o que ese camino que es público o en apariencia pero privado en realidad, pues si no tiene necesidad o no lo quiere manifestar o quiere que se mantenga así, pues no hay necesidad de ir en busca de nadie, preguntarle, oye, vamos a hacer del 9008 desde el principio hasta el final. No tiene un sentido ni una explicación, ni siquiera es práctico. Aquí viene una persona o un grupo de personas y manifiestan su inquietud y su iniciativa y a partir de ahí se inicia una investigación. En el tramo, quien lo ha demandado, quien demuestra que es suyo, pues nada, pues expediente de adelante, investigación y pruebas. Publicaciones, igual que hemos dicho anteriormente. El trámite legalmente establecido que puede dar a favor del ayuntamiento o no. En este caso ha sido que queda claro y de forma evidente, por lógica y por documentación, de que ese camino ni es público ni ha sido público nunca. Por tanto, tiene que volver a la titularidad de quien era, de los particulares. Por tanto, nada que decir. Tiene la palabra el señor Alamo. Pues no es necesario hacer ninguna intervención más, me ratifico la primera. Tiene la palabra tampoco, con nosotros tampoco. Votamos la propuesta. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por mayoría se aprueba. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.